Hola nuevamente, bienvenido una vez más a otro episodio de nuestro programa de Cero Analista de Datos, donde tenemos el objetivo de transmitirte conocimientos y habilidades para que puedas desempeñarte mejor en tus roles de analista de datos actuales o bien en un rol que puedas tener a futuro. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Son 6 preguntas que todo analista de datos debería saber responder. De esto vamos a hablar. Si bien es cierto, en muchas ocasiones nuestros clientes ya nos dicen qué es lo que quieren y tienen requerimientos muy claros, en otros escenarios simplemente nos dan los datos y nos dejan a la libre para que nosotros hagamos la exploración de esos datos y generemos conocimiento. Y en otros escenarios nos dicen qué requerimientos tienen, pero conociendo estas preguntas nosotros podemos enriquecer ese conocimiento y esas conclusiones a las que vamos a llegar. ¿Ok? Entonces esto va a ser muy, muy importante, principalmente porque en ocasiones nunca nadie nos ha dicho qué es lo que tenemos que buscar, qué vamos a resolver, de qué deberíamos hablar, qué deberíamos explorar en esos datos. Y bueno, estas preguntas van a ser una guía para eso. Entonces, empecemos inmediatamente. ¿Cuáles son esas 6 preguntas? Bueno, antes de eso tenemos que ponernos un poco en contexto. ¿Cuál es el campo de juego del analista de datos? ¿En dónde nos estamos desempeñando? Y por acá les voy a compartir esta imagen que también la hemos visto en otros capítulos en nuestro canal sobre el nivel de madurez analítica. Este es basado en el modelo Gartner. Si no has visto este capítulo, te recomiendo que vayas al canal y también lo busques como nivel de madurez analítica. Acá vamos a ver que tenemos empresas que no tienen todavía un nivel de analítica, otros que están en analítica descriptiva, van subiendo a analítica diagnóstica, que aquí vamos a explicar qué pasó, qué ocurrió en el pasado, ya estamos explicando algo post-mortem, tenemos los datos y vamos a explicar qué pasó, en dónde pasó, a quién le pasó, cuándo, etcétera. Esto es mucho de analítica descriptiva y de analítica diagnóstica es por qué pasó, buscar esas razones por las cuales se pudo dar. Conforme vamos subiendo el nivel de analítica, vamos enriqueciendo el nivel de las conclusiones a las que podemos llegar. Esta parte que está por acá es donde se desempeñan normalmente los analistas de datos o analistas de inteligencia de negocios. Ya cuando pasamos a analítica predictiva, estamos buscando responder otro tipo de preguntas como qué pasará en el futuro o analítica prescriptiva, cómo hacer que pase. Bien, entonces vamos a concentrarnos en esta parte más enfocada hacia los analistas de datos y analistas de inteligencia de negocios. Bien, entonces, para esto vamos a conocer la técnica de análisis de problemas llamada 5W más una H por las siglas o las iniciales en inglés de 5 preguntas que justamente empiezan con W y terminan con una H. ¿Cuáles son? Bueno, estas son las preguntas que vamos a utilizar. ¿Cuándo? When, where, dónde, who, quién, what, qué, why, por qué y how, cómo. Vamos a ir viendo con detalle cómo podríamos utilizar estas preguntas enfocadas hacia nuestros datos. Bien, entonces, eh, algo importante a conocer es que desde el principio, desde que diseñamos el modelo de datos, ya viene pensado para responder estas preguntas. En muchos casos, ya sea en Power BI, ya sea en SQL, ya sea en Power Pivot y en muchos otros escenarios, cuando diseñamos el modelo de datos lo hacemos teniendo en mente que va a ser un modelo relacional pensado a que cada una de estas tablas que vemos por acá me responda una pregunta. Por ejemplo, una tabla calendario. La tabla calendario me va a responder la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo fue que ocurrió un evento? ¿A partir de cuándo? Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. A estas tablas también se llaman tablas dimensionales o tablas de búsqueda. Por eso ahí verán en el ejemplo que dice DIM calendario. Luego tenemos una tabla clientes, que esta me va a responder el quién. No necesariamente son clientes, pueden ser proveedores, pueden ser empleados, pueden ser supervisores. Luego tenemos la tabla territorios o DIN territorios para este ejemplo, que me va a explicar en dónde ocurrió algo. Puede ser territorio a nivel de país, región, oficina, sucursal. Tenemos la tabla producto, que me va a responder qué fue lo que ocurrió a nivel de producto, a nivel de servicio. Y en este caso, la tabla transaccional por la tabla de hechos, que es esta que vemos en el centro, me va a indicar cuánto a nivel de ventas, cuánto a nivel de movimientos de inventario, cuánto a nivel de llamadas, cuánto a nivel de quejas que estamos recibiendo. Ok, entonces el modelo relacional ya está pensado para responder este tipo de preguntas. Si lo hemos hecho correctamente, va a ser más sencillo llegar acá. Ahora, pueden haber muchos escenarios donde tenemos todos los datos en una sola tabla y perfectamente con una sola tabla podríamos ir a responder todas estas preguntas. No siempre es así. En muchas ocasiones tenemos que ir cargando nuevas tablas a nuestros modelos para que me ayuden a responder diferentes preguntas que van a ir surgiendo. Es perfectamente normal. Pero podría ocurrir un escenario donde tenemos en una sola tabla todos los campos que necesitamos para responder esta variedad de preguntas que vamos a conocer hoy. Entonces, veamos cómo explotar cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta ¿cuándo? Acá vamos a dejar claro cómo ha sido la evolución de un indicador a lo largo del tiempo y usualmente cómo lo vamos a presentar.
Bueno, vamos a guiarnos por año. Por ejemplo, imaginemos un indicador de ventas, que es lo usual, pero puedes imaginar, como te decía, movimientos de inventario, contrataciones, llamadas a un call center, etc. Entonces, puede ser una evolución por año, podría ser perfectamente una evolución por trimestre, por mes, por día, día del mes, un día del 1 al 31, por turno, como fue el turno 1 comparado con turno 2, con turno 3, por hora incluso, y bueno, y por qué no a nivel de minutos o segundos. Dependiendo con quién esté hablando, voy a hacer un tipo de presentación, unas visualizaciones o gráficas. Por ejemplo, si es para alguien que está a un nivel operativo, un supervisor de una línea de producción, tal vez le puede interesar mucho ver los resultados a nivel de turno de producción o por hora, por ejemplo, tal vez por día de la semana. Pero si es un director, tal vez el director de operaciones, no se va a interesar tanto en verlo a nivel de hora o de turno, tal vez va a querer verlo a nivel de mes o de trimestre. Y cuando vamos a presentar a inversionistas, probablemente es a nivel de trimestre o de año. Dependiendo entonces del nivel de nuestra audiencia, vamos a seleccionar cómo lo vamos a presentar. Bien, y acá hay un ejemplo. Tradicionalmente los resultados a nivel de tiempo, una buena forma de presentarlos es un gráfico de líneas, un gráfico de columnas que nos muestre cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, en este caso, acá claramente vemos que a partir de abril ocurrió algo diferente. Bueno, ahí ya nos da una señal y podríamos empezar a construir a partir de eso, que lo vamos a hablar también un poco más adelante. Pero acá estamos dejando entonces claro con una gráfica, una sola visualización, cuando ocurrió un cambio en este indicador en particular. En este ejemplo, ventas. La otra pregunta es ¿dónde? Y aquí vamos a mostrar dónde el indicador analizado tiene sus mejores o peores resultados. Como te estarás imaginando, el dónde tiene que ver con lugares. Entonces, vamos a presentarlo, por ejemplo, por región. En muchas empresas globales, ¿verdad? Estas empresas gigantescas que tienen operaciones prácticamente en todo el mundo, lo pueden ver por región, como por ejemplo LATAM, que sería Latinoamérica, Norteamérica separado, EMEA, que sería Europa, Medio Oriente y África, otros tienen Asia, Pacífico, etcétera. Puede ser a nivel de país perfectamente. Puede ser por estado o provincia dentro de un país. O también por sucursal, por ejemplo, un banco que tenga varias sucursales en el país, o una, no sé, una clínica, un hospital también, varias clínicas en el país, puede ser a nivel de oficina o incluso, ¿por qué no? Puede ser una ubicación específica dentro de una planta de producción, puede ser una línea de producción, puede ser una máquina, un equipo, puede ser un asiento dentro de un avión, por ejemplo, perfectamente, puede ser un servidor dentro de un cuarto gigantesco de servidores. Estos ejemplos los coloco porque he tenido alumnos que han presentado proyectos de sus cursos que son de datos relacionados incluso a este nivel de detalle, a nivel de asiento, a nivel de servidor, a nivel de líneas de producción, a nivel de máquinas. Entonces aquí entra todo englobado dentro de la pregunta ¿dónde? ¿Dónde ocurrió algo? Bien. Y algunos ejemplos, bueno, aquí estamos viendo ventas por continente, por región, y en este caso ventas por país, se está mostrando un top 7. No necesariamente tenemos que mostrar todas, eso es algo importante que tenemos que saber. Imaginen que tengo los resultados de 50 países diferentes. Probablemente a nuestra audiencia no le interesa ver los resultados de los 50 países, tal vez quiere ver quiénes fueron los 7 mejores y quiénes fueron los 5 peores. Entonces, en caso de que hagamos eso, dejémoslo claro en el título que estamos viendo solo algunos, los mejores o los peores, que no vaya a sugerir que esos son todos. Luego tenemos la pregunta ¿quién? O vamos a responder la pregunta ¿quién? ¿A quién le ocurrió algo? ¿Quiénes son los que tienen mayores y menores valores en el indicador analizado? ¿Cómo lo podríamos presentar? Bueno, lo usual es por cliente. Usualmente lo vamos a pensar quiénes son mis mejores clientes, quiénes son mis peores clientes, pero también podríamos tenerlo por tipo de cliente. Por ejemplo, clientes empresariales, clientes de pequeña y mediana empresa, clientes individuales, clientes a los que les doy un servicio en su empresa, clientes a los que les doy un servicio remoto. Todo eso estaría interesante verlo de una forma u otra. También por supervisor, puede ser interesante verlo de esta forma, por gerente, por vendedor, por empleado, perfectamente lo podríamos ver. O incluso por proveedores, es otra forma en que lo podríamos visualizar. Acá en esta pregunta, el quién, lo que estamos pensando es en personas, ¿sí? ¿Quién es la persona de interés acá? ¿A quién debería contactar? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? Haciendo una cosa u otra o desempeñando este resultado para este indicador. También puede ser por médico o por paciente a nivel de clínicas, ¿no? Incluso a nivel de veterinarias también se utilizan. Y bueno, algunos ejemplos, en este caso por tipo de cliente, ven clientes empresariales, personales, pymes, clientes que pueden estar exentos.
Y en este otro puede ser el cargo de contacto que tiene ese cliente. Bueno, tal vez es un gerente de ventas, un gerente de contabilidad, un representante de ventas, etcétera. Eso me puede dar también alguna noción de si tienen algo en común o no. Luego tenemos el qué. ¿Cómo lo vamos a presentar y qué vamos a presentar? Bueno, lo que vamos a preocuparnos acá es dejar claro qué es lo que se ha entregado con mejores o peores resultados. En este caso lo podemos llevar por categoría de producto, también por subcategoría, a nivel de producto, a nivel más detallado, también por servicio. Lo podemos llevar por pack, por ejemplo. A veces pueden haber promociones diferentes que nos indiquen que se vende más en un combo, que se vende más en una promoción. Entonces, así lo podríamos analizar también. Y incluso por cupón de descuento. Aquí estamos, entonces estamos hablando de lo que entregamos, ya sea un producto en particular de nuestra compañía o bien un servicio. Puede ser un curso, como en el caso nuestro, puede ser una serie de consultorías, pero ¿qué es lo que se desempeña con mejores o peores resultados? Y luego, algunos ejemplos, bueno, en este caso un gráfico de resultados por categoría de producto y en este otro un resultado ya por producto, a nivel de top 10 de los mejores productos. De igual forma, si tengo una lista de cientos de productos, no voy a mostrar 100 productos en un solo gráfico, sino que voy a mostrar ya sea los mejores o los peores de acuerdo a el interés de lo que yo quiera hablar en ese momento. Y luego está el cómo. El cómo lo podemos considerar o presentar para entender consideraciones sobre el método utilizado. Entonces, pensando en el método, lo podríamos presentar como método de envío, por ejemplo. Lo estoy enviando aéreo, lo estoy enviando marítimo, lo estoy enviando terrestre, puede ser una opción para presentarlo. Y también puede ser por canal de venta, si lo estoy vendiendo en línea, si lo estoy vendiendo en una tienda física. También puede ser por método de producción, puede ser que haya probado diferentes métodos y yo quiera validar si uno es mejor que otro, entonces perfectamente esta es otra opción que podríamos utilizar. Y bueno, por resultados de pruebas comparativas, similar a lo que les mencionaba antes. Tal vez este lo hice con cierto material de empaque, este lo hice con otro material de empaque diferente, este lo hice a una velocidad, este lo corría a otra velocidad. Eh, Ese tipo de comparaciones, bueno, las podemos clasificar como un cómo referente al método. Y también lo podríamos presentar acá con un ejemplo, en este caso por canal de venta. Y nos queda una pregunta que es de las más importantes y no necesariamente sencilla, tal vez de las más difíciles de responder, que es el por qué. ¿Por qué algo está ocurriendo? Como les decía, es la pregunta más difícil y en muchas ocasiones se requiere conocimiento del negocio, es decir, conocer muy bien cómo es que opera la empresa y bases estadísticas para fundamentar las conclusiones. Entonces, vamos a ir a indicar por qué es que está ocurriendo algo. Bueno, ¿cómo podríamos presentar esto? Aquí normalmente vamos a utilizar gráficos de dos ejes donde pueda haber tal vez una interacción. Cuando sube este indicador, este otro baja. Cuando sube este indicador, este otro también sube. Con diagramas de dispersión, es una forma también interesante de presentarlo. Con matrices, en matrices podemos presentar dos dimensiones, filas y columnas y ver los resultados y de pronto sacar algunas conclusiones. Los formatos condicionales nos pueden ayudar mucho a indicar si hay algún comportamiento interesante en los datos. Con histogramas, que es una visualización que no necesariamente viene disponible en todos los programas de visualización de datos, pero se puede incorporar. Por ejemplo, en Excel viene disponible, en R, Python hay formas de hacerlo, en Power BI no viene incorporado, hay que hacer varias funciones para poder crearlo o importar un objeto visual para poder hacerlo. Y lo mismo con esta otra herramienta, los boxplot o gráficos de caja y bigotes, que también nos permiten entender diferencias importantes, entender mejor los datos y entender en cierta forma por qué algo pudo estar sucediendo. De igual forma, algunos programas ya lo traen incorporado o en otros se tiene que importar este visual. Y acá también nos vamos a basar mucho en el tema estadístico. Tal vez vamos a utilizar pruebas de hipótesis, puede ser que utilicemos análisis de varianza o ANOVA. Entonces aquí no es cualquier analista tal vez el que puede llegar a este nivel. Si es un analista curioso que le gusta investigar, que le gusta llegar a la causa raíz, se le va a hacer sencillo. Y la idea es que todos tengamos ese nivel de curiosidad, ese nivel de detalle de poder llegar hasta la causa raíz, ¿verdad? Eso es lo que están buscando las empresas que confían en nosotros como analistas. Entonces, bueno, como les decía, es muy bueno si tenemos fundamento estadístico, no es estrictamente necesario, pero va a ser una herramienta muy útil en nuestra caja de herramientas y también el conocimiento del negocio. En muchas ocasiones nosotros presentamos ciertos datos y no para todo el mundo tienen el mismo significado. Hay personas que los ven e inmediatamente dicen, bueno, esto es lo que significan esos datos. Hay otras personas que los ven y no ven nada importante. Por ejemplo, acá tenemos este resultado de cómo evolucionaron las ventas a lo largo del año. Vemos que a partir de abril tuvimos acá un incremento en las ventas.
Pero, ¿a qué se debió eso? ¿Por qué existió ese incremento en abril? Tal vez un analista de negocio que conoce muy bien la empresa inmediatamente diría, bueno, es que a partir de abril hicimos este cambio y eso es lo que nos debe estar impactando. Pero si soy un analista de datos externo a la empresa o soy un analista de datos que analiza diferentes conjuntos de información conjuntos de datos para diferentes departamentos, no necesariamente estoy tan familiarizado con lo que ocurre propiamente detrás de esos datos. Entonces, si empezamos a explorar esa información, tal vez nos encontramos que a nivel de continente o región hay un cambio interesante. Aquí lo que estamos haciendo es dividir este gráfico a nivel de continente y vemos que en Asia y Europa a partir de abril no hay un cambio importante, pero en Norteamérica sí. Entonces ya nos da una señal. Bueno, esa señal dice que en Norteamérica algo cambió a partir de abril. Podríamos seguir explorando. ¿Qué cambió en Norteamérica? Bueno, hicimos nuevas promociones, agregamos nuevas líneas de producto que antes no existían, empezamos a trabajar con diferentes representantes que antes no teníamos en esa región. Bien, son cosas que empezaríamos a buscar en los datos, pero si somos analistas con mucho conocimiento del negocio, probablemente eso ya lo sabíamos, estuvimos metidos incluso en el proyecto y se nos hace un poco más sencillo. Esta es otra forma de presentarlo. En este caso estoy utilizando para este ejemplo los mini gráficos de Power BI. De igual forma, aquí está el de Asia, el de Europa, no parece nada extraño, y el de Norteamérica, viéndolo por aparte en su cuadrante, acá sí muestra un incremento. Es otra forma en que lo podríamos presentar. Bien. Y bueno, ¿qué pasa si lo vemos por canal de venta? Tal vez se me ocurre, no hace mucho sentido que lo vea solo por región, por canal de venta. Bueno, tengo ventas por catálogo, ventas online, reseller y en tiendas físicas. Y aquí en tiendas físicas es donde incrementó. Bueno, entonces ya tengo una idea de que las ventas incrementaron específicamente en Norteamérica en las tiendas físicas. ¿Qué cambió en las tiendas físicas? Bueno, abrimos más tiendas, cambiamos la forma en que hacíamos las ventas, no sé. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y aquí, a continuación, vamos a ver algunos pro tips, o sea, tips para llevar este conocimiento aún más allá o estas habilidades aún más allá. Ya sabemos responder estas preguntas o ya tenemos al menos el conocimiento de cuáles preguntas ir a tratar de responder. Ahora vamos a ir un paso más allá, vamos a agregar contexto. ¿Qué es agregar contexto? Bueno, permitir entender mejor esos datos. Por ejemplo, no es lo mismo mostrar el resultado solo en datos monetarios que verlo en unidades. Puede ser algo con respecto al tipo de cambio. Tal vez seguimos vendiendo las mismas unidades, pero lo que cambió fue el tipo de cambio de la moneda local con respecto al dólar o al euro. Entonces, bueno, agregarlo tanto en unidades como valores monetarios puede ser una excelente opción. Si tienes un botón que permita cambiar de una medida a la otra, mejor, ¿verdad? Eso le va a gustar mucho a los usuarios. Siempre agregar una meta que permita la comparación. En este caso tenía las ventas. Bueno, ¿qué pasa si tengo ventas versus presupuesto? Entonces puedo comparar. Bueno, está esto que sucedió en Estados Unidos a partir de abril en el canal Tiendas Físicas, yo ya lo estaba esperando. Era parte de mi presupuesto. Ok, entonces no hay de qué sorprendernos. Pero si no era así, entonces puedo empezar a hacer otra serie de preguntas. Entonces, bueno, las metas siempre nos van a dar ese contexto adicional. Siempre como analista debes pedir que te entreguen las metas de cierto indicador que te estén pidiendo analizar y si no existe, validar la posibilidad de crearlas en ese momento, al menos un valor de referencia. Si definitivamente no tienes una meta, entonces agrega una comparación contra un periodo anterior. En muchas empresas se comparan contra el año anterior, contra el trimestre anterior, contra el mes anterior, dependerá de cada empresa. En muchas empresas el objetivo es ser mejor que el año anterior, pero en otras empresas que son muy rápidas, por ejemplo las empresas de tecnología, se comparan contra el trimestre anterior, mes anterior. Hay cosas que incluso no existían el trimestre anterior, entonces se comparan contra el trimestre o la semana anterior. Por ejemplo, las apps sucede mucho que tal vez tienen un boom del momento, ¿verdad? Llegan y tienen un alto crecimiento en los últimos meses, pero no existían ni siquiera un año atrás. Entonces no les sirve compararse contra un año atrás, sino que lo hacen por trimestre, semanas o un promedio móvil de los últimos 30 días, 15 o 7 días. También mostrar las variaciones tanto en valores como porcentaje, variaciones absolutas, variaciones relativas, para que sea más fácil para el usuario entender de qué tamaño es esa diferencia. No es lo mismo una variación de $1.000.000, pero que ese $1.000.000 represente apenas un 0.5% del presupuesto que había planeado, tal vez para una empresa muy grande. En una empresa muy pequeña, ese $1.000.000 puede ser un 20% del presupuesto que había planeado. Entonces, siempre agregar las dos variaciones, tanto en monto como en porcentaje, nos va a dar un contexto adicional y eso también te va a dar mayor valor como analista de datos. Y bueno, vamos a ir un paso más allá con las respuestas que vamos a brindar. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a poner de ejemplo la pregunta ¿cuándo? Ya hablamos de indicar cuándo se dio un resultado,
pero podríamos buscar responder otras preguntas, si escarbamos un poco más en esos datos. ¿Cuándo se dio el resultado? Pero ¿cuándo debería haberse dado? Tal vez ese incremento que se dio en abril, en el ejemplo anterior, en abril para Norteamérica. Sí, se dio en abril, pero yo lo esperaba desde enero. Ok, entonces puedo hablar un poco de eso y construir sobre eso. Eh, ¿Para cuándo lo estábamos esperando? Bueno, sí, para enero. Entonces puedo estimar, con esto que no ocurrió entre enero, febrero y marzo, estoy perdiendo X miles de dólares. ¿Cuándo volvería a repetirse algo similar? ¿Puedo aprovecharlo o evitarlo? Tal vez fue algo en particular y yo estoy esperando que se vuelva a repetir en marzo del próximo año. ¿Ok? Entonces puedo adelantarme y aprovecharlo para potenciarlo aún más. ¿Cuándo es mejor o peor? ¿Cuándo el resultado ha sido mejor históricamente? ¿Cuándo ha sido peor históricamente? Y también adelantarme para aprovecharme de eso. ¿Existe alguna tendencia en el caso del cuándo? ¿Viene el indicador creciendo? ¿Viene decreciendo? ¿O existe una estacionalidad? Tal vez un indicador que siempre crece a final de año para las temporadas de las fiestas navideñas y luego decrece a inicio de año. ¿O es cíclico o aumentan las vacaciones de verano, etcétera? Otro ejemplo más. Muy importante. Repite este proceso con todas las otras preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir más allá con nuestras preguntas y ahora con el dónde. ¿Dónde se dio el resultado? Esa es la pregunta normal. Bueno, se dio en este país, se dio en esta línea de producción, se dio en esta sucursal. Pero, ¿qué pasa si preguntamos dónde debería haberse dado? Tal vez yo hice una promoción para llegar a Colombia con cierto nuevo producto y tuve ciertos resultados mejores en Medellín, ¿sí? Pero tal vez yo estaba esperando que el resultado se diera en Bogotá. ¿Ok? Entonces, es parte de lo que yo podría construir como contexto y empezar a aportar más, como decía en la lista de datos, que va un paso más allá. ¿Dónde lo estábamos esperando? ¿Dónde volvería a repetirse algo similar? ¿Puedo aprovecharlo? ¿Puedo evitarlo? Bueno, puede suceder que con lo que aprendí, por las características que aprendí de los lugares en donde sucedió algo, yo diga, bueno, algo similar estoy esperando que suceda en esta otra región, o estoy esperando que suceda en esta otra sucursal que tiene casi las mismas condiciones. Y bueno, dónde es mejor o peor. Y con base en eso, de igual forma, tratar de aprovecharlo en próximas ocasiones. ¿Ok? ¿Existe algún patrón? Por ejemplo, ¿en qué condiciones se está presentando esto? Bueno, se presenta más en las oficinas de zonas rurales. O, por ejemplo, es algo que se presenta solo en las oficinas del gran área metropolitana. Perfectamente es algo que podríamos validar con los datos que tenemos. Y, como les indicaba antes, repetir el proceso con las otras preguntas. Aquí vemos dos ejemplos, con el cuándo y con el dónde. Nos faltaría el qué, el quién, bueno, las otras que hemos estado estudiando, el cómo, el por qué. Acostúmbrate a no solo describir los resultados, sino también a aportar soluciones y mejoras. No solo llegar y presentar nuestros resultados como un reporte, esto fue lo que pasó, aquí ustedes pueden filtrar, ahí se los dejo, sino que vas a ir a aportar un poco más allá, a ayudar a que entiendan el conocimiento que pueden extraer de esos datos, porque en muchas ocasiones tal vez ellos no van a tener el tiempo que como analista tú ya tuviste para trabajar con esos datos y aprender de ellos. ¿Ok? Entonces ayúdales a sacar conocimiento de ahí, a sacar conclusiones, a sacar recomendaciones y eso lo puedes poner como un apartado también en tus reportes o en tus correos cuando envíes los entregables o agregar una página en tu reporte que indique esas conclusiones o sobre el mismo gráfico incluso se pueden hacer pequeñas pantallas que emerjan con algún comentario cuando se dé el caso, cuando se preste para eso. Bien, entonces si sabes responder a estas preguntas adecuadamente, con estas 6 preguntas, serás un gran analista de datos, te lo puedo asegurar. En muchas ocasiones nadie nos explicó que deberíamos ir a buscar estas preguntas. Bueno, ahora nos estamos tomando el tiempo de pausar un poco y pensar, bueno, ¿qué debería ir a buscar en los datos? ¿Sí? Tal vez para algunos esto era algo muy natural, ya tenían esa habilidad de detectives y para otros no. Pero ahora ya lo conoces, guarda ese 5W y una H, anota esas preguntas, guarda este video por ahí, compártelo con quien creas que pueda beneficiarse de esto y muy importante, te invito a suscribirte al canal porque vamos a estar compartiendo también otros conocimientos como este que te ayudarán a ser cada vez un mejor analista de datos. Se despide Julio Solano de Grow Up Data Analytics, espero que te haya gustado y nos vemos pronto.